como resultado de la sanidad que Jesús hizo en aquel hombre que llevaba más de 38 años, ¿verdad? 38 años. En ese lugar, esperanzado en que alguien hiciera algo por él. Finalmente Jesús le manifestó su gracia y le dio la sanidad que él mismo no pudo darse, que nadie más pudo darle. Jesús efectuó ese milagro a la vista de este hombre y no fue publicado. Sin embargo, este hombre después salió a decirle a los fariseos que quien lo había sanado aquel día, que de hecho era el día de reposo, había sido Jesús. Los fariseos venían siguiendo a Jesús y sus enseñanzas por mucho tiempo. Juan el Bautista lo anunció, pero ya Jesús está empezando a causarle conflicto a estas personas, a estos líderes religiosos, especialmente cuando Jesús violenta o quebranta para ellos, desde su perspectiva, la ley judía. Para estos judíos la ley era más sagrada que Dios mismo. Era más importante el día de reposo que una persona. Para estos líderes religiosos el día de reposo era más importante que sanar a una persona, que hacer el bien a una persona. Para estos líderes religiosos decían que no se debía hacer nada el día de reposo, sin embargo, ellos se la pasaban vigilando a otros para que no hicieran nada. Eran los policías del día de reposo. Jesús, haciendo el bien, enciende la ira de estos líderes religiosos que, como dijimos el domingo pasado, vendían la salvación con obras. Decían, para ser salvos tienen que ofrecer sacrificios, tienen que guardar el día de reposo, tienen que dar ofrendas. Y Jesús viene y la regala la salvación como un regalo inmerecido. Y eso es lo que llamamos la gracia. No faltó mucho tiempo cuando estos líderes religiosos empezaron a perseguir a Jesús por dos razones principales. Uno, porque quebrantó el día de reposo. Eso fue una ofensa grandísima para ellos. Quebrantó el día de reposo. Y en segundo lugar, porque Jesús decía ser el Hijo de Dios. Y en la mentalidad judía, decir que eres el Hijo de Dios es afirmar que tú mismo eres Dios. Él dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Es decir, Él se está colocando por encima del día de reposo. Esa ley no aplica a Él. Él está por encima de esa ley, porque fue una ley establecida para comunicar un mensaje que nosotros descansamos porque Dios trabaja. Nosotros podemos tener descanso en Jesús porque Jesús hizo la obra redentora en la cruz. Él hizo el trabajo, así como Dios hizo los cielos y la tierra. Y al séptimo día dice que cesó de trabajar, descansó. Realmente nosotros somos los que descansamos. Era un mensaje, porque no tuvimos que hacer nada en la creación, solamente disfrutar de ella. Tampoco hay nada que nosotros podamos hacer para alcanzar salvación más que recibirla por fe. El mismo principio se cumple aquí en esta porción bíblica. En los versículos del 17 al 19, dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto pues los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Más claro ni el agua.
Jesús aquí afirmó, todo lo que ustedes ven hacer a Dios, eso mismo puedo hacer yo. Jesús, en otras palabras, dijo, yo soy Dios delante de ustedes. Yo soy Dios hecho hombre. Yo soy Dios con ustedes, con vosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Eso es lo que significa. Jesús declara su identidad con el Padre al afirmar que los dos trabajan aún en el día de reposo. Y esta afirmación escandaliza a los líderes religiosos, ya que Jesús se coloca por encima de la ley al mismo nivel de Dios el Padre. Eso escandalizó a los judíos. Ya no pudieron soportar más. Para ellos eso fue una blasfemia de Jesús. No podían soportar que una persona común y corriente, como lo veían ellos, dijera ser el Hijo de Dios o Dios mismo. Pero Jesús, a diferencia de cualquier hombre común, Jesús era un hombre sin pecado. Nadie podía señalar a Jesús en ningún error, en ningún pecado. Y eso lo separaba, aún siendo humano, del resto. Eso lo hacía a él único. Pero no solamente eso, Jesús efectuó maravillas, milagros a la vista de todos ellos. Cosas que solamente Dios puede hacer, Jesús las hizo. Evidencias de sobra habían para entender que este hombre no era simplemente el hijo de José y María, el carpintero. Este hombre era más que eso. No, pero ellos esperaban a un rey. Ellos esperaban a un hombre poderoso, adinerado, quizás muy influyente. Alguien que ocupara el trono, alguien que derrotara al ejército romano y trajera libertad para el pueblo de Israel. Jesús es igual al Padre en naturaleza y en poder. Jesús actúa en completa sincronía con el Padre. No actúan cada uno por su lado. Él dice, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Y no es que Jesús es menos que el Padre, pero en su misión Jesús está ejecutando el plan del Padre aquí en la tierra. Esta afirmación de Jesús nos debe llevar a nosotros a considerar quién es el Dios que nosotros adoramos. Ahorita cantábamos esa canción, el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesús, dice la palabra, que fue el que ejecutó también la obra de la creación. En el principio era el verbo y ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Y ese mismo verbo fue quien hizo la creación con la Trinidad. El mismo que creó los cielos y la tierra es el mismo que ha venido a dar su vida por ti y por mí. Y porque fue abofeteado, porque fue lacerado, porque fue puesto en una cruz, eso no lo hace a Él menos. Él se humilló a lo sumo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Y se humilló voluntariamente, nadie le quitó la vida, Él entregó su vida por ti y por mí. Pero otros tomaron esto como un menosprecio, como algo, lo tomaron a poco. Como dice Él que siendo Dios se deja hacer todo esto. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque te ama, porque me ama a mí. Por eso fue a la cruz. Y mi pregunta es, ¿cómo afecta nuestra vida de oración y de adoración el hecho de que Jesús y el Padre son uno en autoridad y poder? Cuando pensamos en aquel que dio su vida por mí en la cruz y en aquel que adoramos, ¿cómo afecta eso? No estás adorando a un Dios tirano y lejano como muchos lo ven. Estás adorando a un Dios que no hay ninguna otra religión que hable de un Dios que tomó forma humana y vino a pagar por nosotros nuestra deuda. No hay ni una sola religión. Todas las demás religiones hablan de un Dios que demanda
una obra de nosotros. Pero la fe cristiana se basa en el fundamento de lo que Jesús hizo para salvarnos. Esto no es una religión más. Esto es una fe, esto es un movimiento de aquellos que han creído en el Hijo de Dios, en aquel que vino a efectuar la obra y que nos ha dado descanso en su muerte y resurrección. En los versículos 5, capítulo 5, versículo 21, vamos a ver la autoridad de Jesús sobre la vida y la muerte. Porque al ser confrontado por estos líderes religiosos, fanáticos, empedernidos, Jesús les llamó sepulcros abiertos, es decir, hipócritas. Jesús les dijo, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Lo más importante, ustedes lo dejan a un lado, pero están pendientes a los mínimos detalles. Estos hombres confrontaron a Jesús y es una persecución que comenzó ahí, bueno, ya venía, pero ya se viene poniendo más fuerte esa persecución, más directa, más personal. Pero esa persecución le dio lugar a Jesús de comunicar principios y realidades acerca de su persona. Muchas veces cuando nos persigan, muchas veces cuando la gente nos ataque personalmente por causa de nuestra fe, en vez de defendernos, usemos el momento para darle gloria a Dios, para hablar del carácter de Dios, para hablar de quién es Él. No importa lo que digan de nosotros, de todas maneras, usted y yo somos pecadores que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios. Pero cuando te ataquen a ti, habla de Cristo. Cuando te ataquen a ti, habla de aquel que murió en la cruz por nosotros. Y eso fue lo que hizo Cristo de sí mismo, porque de Él depende la salvación de la humanidad. ¿Qué hizo Él? Entonces habló de su autoridad. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Estamos hablando de que Jesús ahora no es solamente se pone sobre la ley, al mismo nivel de Dios el Padre, ahora dice que tiene poder para dar vida a quien Él quiere, así como el Padre. Y seguimos leyendo los versículos del 24 al 26, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Él tiene poder para dar vida, pero también tiene poder para quitarla, ¿sabe? Él es el que tiene poder sobre la vida del ser humano, pero la vida de la que está hablando aquí principalmente es la vida espiritual. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados. ¿Por qué? Cuando nace y antes de conocer al Señor, porque está separado de Dios. Nuestra vida viene de Dios. La muerte eterna se refiere a una separación eterna de Dios. Eso es lo que se llama muerte eterna, porque muerte como tal, desaparecer completamente, eso no va a ocurrir a ninguno de nosotros. A ninguno de los que creen o no creen, todos los seres humanos tenemos vida eterna. Es decir, voy a decirlo correctamente. Todos los seres humanos, crean o no, su alma es eterna. La diferencia está de dónde en la eternidad van a vivir cuando pasen de esta vida. Y ese es el problema. Hay algunos que piensan, total, si cuando me muera ya todo se acabó. No. Ahí es cuando empieza la cosa. Y esa es la realidad que tenemos nosotros que entender, hermanos, que no se trata de, si voy al cielo o quizás ya desaparezco. No, es que no vas a desaparecer. Yo no hablo constantemente de esto, pero hay dos realidades.
El cielo es una realidad y el infierno es una realidad. Y todos aquellos que no confiesen a Cristo como su Salvador, que es la solución que Dios ha dado para darle vida a todos los que ponen su fe, desafortunadamente, hermanos, yo no puedo engañarle. Es lo que dice la palabra. Van a ir a muerte eterna. Que eso es vivir en muerte. Vivir deseando morir eternamente. Y no quiero ser tan explícito porque hay niños acá. Pero hay esa realidad. Y Jesús está haciendo énfasis en la vida eterna. En la vida que podemos adquirir cuando ponemos nuestra fe en Él. No tenemos que trabajar para eso. No tenemos que comprar esa vida eterna. No tenemos que ganárnosla. Ya Cristo la ganó. Ya Él hizo el trabajo. Nosotros solamente la recibimos por gracia. Solamente nos toca a nosotros que extender nuestros brazos, nuestras manos, para recibirla. Y esa acción de recibirla es la fe. Es simplemente creer en el Hijo de Dios. Poner su fe en Él es suficiente para alcanzar salvación y vida eterna. Él tiene poder para dar vida a todo aquel que viene a Él. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Y ese descanso está haciendo referencia a la salvación en Cristo. Cada vez que usted escucha descanso en Cristo, significa descanso para nuestras almas. Él nos da vida. Y esa vida empieza a manifestarse desde aquí. Desde aquí empezamos a tener la mente de Cristo. Desde aquí usted empieza a experimentar esa esperanza que fluye de esa nueva vida en Cristo, de esa nueva naturaleza que recibes en el momento de tu salvación. No tienes que esperar ir al cielo para ver la manifestación de esa nueva vida, la manifestación del poder del Espíritu Santo en nosotros. Desde ya usted puede empezar a probar el cielo desde aquí. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, y es lo que nos ha tocado aquí por un momento, por un tiempo. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Las aflicciones de este mundo son temporales. Lo mejor está por venir. Nos espera una vida eterna, que significa una vida con Dios. Una vida en la casa del Padre. Una vida cerca de Dios. La muerte eterna significa una vida separada de Dios. En Jesús está el poder de la vida. Y déjeme decirle algo, hermanos. Asimismo como Jesús en su sacrificio tiene el poder para dar vida, ese mismo sacrificio condena a quienes rechazan al Hijo de Dios. Porque Dios ha dado la solución. Dios ha dado la salida al pecado. ¿Quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios? Fuimos nosotros. Pero Dios nos ha alcanzado. Dios ha caminado una segunda milla por nosotros. Y envió lo más preciado que Él tenía, su propio Hijo. ¿Qué más, hermanos? Si rechazamos ese regalo de Dios, ¿qué más queda? Dice la palabra de Dios en hebreo que lo único que nos espera es una expectación de juicio. Por tanto, la muerte de Jesús, su muerte y resurrección marcan una línea. Y cada uno de nosotros debemos decidir en qué lado estamos nosotros. Si hemos puesto nuestra salvación en Cristo, tenemos vida eterna. Si hemos negado y hemos rechazado al Hijo de Dios voluntariamente, habiendo escuchado el mensaje, desafortunadamente usted está muerto en sus delitos y pecados. Y hermanos, mientras estemos con vida aquí, hay esperanza. Mientras estemos con vida aquí, todavía tienes la oportunidad de decidir por Cristo. No esperes porque es muy tarde después. Saliendo de aquí, cualquiera puede tener un accidente. Para morirse, para partir de este mundo, nada más hay que estar vivo.
Nuestro hermano Juan acabó de perder a su hermano, un pastor, allá en Nicaragua. Perdón, Honduras. Pero la única razón por la cual Juan Carlos puede incluso sonreír, aún con el dolor en el corazón, es porque su hermano estaba seguro en Cristo. No solamente estaba seguro en Cristo, estaba sirviendo a Cristo. Estaba en las montañas sirviendo y murió, ¿sabe cómo? Sirviendo al Señor. Algunos dirán, pero ¿cómo le pasa eso a los cristianos? Ven acá y todos no tenemos que irnos de aquí. Todos vamos a irnos en algún momento. Pero qué bueno que alguien pueda decir como Pablo, he acabado la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Por lo demás, me está reservada una corona de justicia. Ay, hermanos, Dios quiere que cada uno de nosotros pueda tener esa convicción. Porque es un impacto tremendo lo que usted deja en su familia. Es un impacto tremendo el legado que dejas. Aun cuando la familia está destrozada por el dolor de una pérdida, hay a la misma vez una satisfacción tremenda que no se puede explicar. Un orgullo santo. Porque ha sido un hombre que ha dejado un legado para su esposa, sus hijos y toda su familia. Dios permita que ese sea el fin de cada uno de nosotros aquí. Porque nuestro fin aquí es el comienzo allá. Amén. Jesús no solo tiene autoridad sobre la vida física, sino que también tiene autoridad sobre la vida eterna. Así como el Padre tiene poder para resucitar de los muertos, así también Jesús tiene poder para dar vida a todo el que cree. Y vamos a ver más adelante, ya al final de este evangelio, cómo Jesús resucita a Lázaro. Esa fue la señal que ya disparó por completo la persecución definitiva que llevó a Jesús a la cruz. Jesús, después de haber este hombre, Lázaro, haber muerto, después de 4 días, cuando su cuerpo ya estaba descomponiéndose, Jesús le dijo simplemente con el poder de su palabra, el verbo de vida. ¿Qué le dijo? Lázaro, sal. Lázaro, ven afuera. Y eso fue suficiente para que Lázaro tomara vida nuevamente. Esos huesos, ese cuerpo muerto ya, ese cuerpo descomponiéndose, tomó vida. Si Él hizo eso, ¿qué no puede hacer con nosotros? Eso fue una demostración simplemente de que lo mismo que hizo con Lázaro, Él iba a hacer consigo mismo. Él tenía poder para dar vida y para Él mismo darla y volverla a tomar. Hermanos, esta autoridad sobre la vida y la muerte es central en la esperanza del cristiano. Cuando sabemos que estamos en Cristo y sabemos que en Cristo está la vida o la muerte, usted puede estar seguro o tener miedo. Pero si usted está en Cristo, no hay nada que temer. Si usted está en Cristo, no hay absolutamente nada que temer. Su vida está en sus manos. Él sabe cuándo va a ser su último día. Y Él sabe cómo va a ser su último día. Él lo tiene todo planificado, hermanos, con un propósito. A veces, cuando nosotros decidimos alejarnos de Dios y tomar nuestro camino, quizás lo que estamos es adelantando ese día y no para bien. Entonces, hermanos, vivamos nuestras vidas con la seguridad de que Jesús tiene absoluto control. Sin temor. A veces el temor nos frena. El temor a la muerte nos produce un pánico tan grande que nos detiene de hacer lo que tenemos que hacer, de hablar cuando tenemos que hablar, de defender la justicia, la verdad, la palabra de Dios. No tengamos temor, porque si estamos caminando con Jesús, Él tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Pero
no solamente tiene autoridad sobre la vida y la muerte, sino que además tiene autoridad para juzgar. Miren lo que dicen los versículos 22 al 23 y luego 27 al 29. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Versículo 27. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y no quiero que malinterprete esto de que hicieron lo bueno y fueron a vida, y los que hicieron lo malo fueron ¿cómo dice aquí? A condenación. No es por obra, hermanos. No se trata de hacer buenas cosas. Lo bueno es creer en Cristo, poner su fe en Cristo. Lo malo es negar a Cristo. Cristo siempre va a ser el centro. De eso se trata, de eso es lo que está hablando Jesús, no de hacer buenas obras o malas obras, porque buenas obras no nos llevan al cielo, así como malas obras tampoco nos llevan ni al cielo ni al infierno. Nuestro destino ya está, para el hombre natural, el destino ya era el infierno. Pero la alternativa para vida eterna es Jesús. Él es la única, Él es el camino, Él es la vida. La verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay nadie más. Por tanto, Jesús tiene la autoridad final para juzgar a toda la humanidad. Él va a ser quien se va a sentar en el trono. Él va a ser el que se va a poner la toga de juez y que va a decir quiénes van a un lado y quién van al otro. Él va a tener la última palabra. Para aquellos que menosprecian a Jesús, la próxima vez que Él venga, no va a venir como un niño tierno en un pesebre. Cuando venga Jesús en la segunda venida, Él va a venir a juzgar. Él va a venir como juez. No va a venir tierno como lo vieron en la primera venida. No, va a venir con toda autoridad para hacer juicio. Y sí, nosotros estamos dentro de eso. Pero nuestro juicio va a ser, ya está dicho, el día que nos convertimos al Señor. El juez, que es Jesús, ha dicho para todos aquellos que pusieron su vida, su fe en Jesús: tú eres mi Hijo amado. Tú eres nueva criatura en Cristo. Tú eres salvo. Ahora tú eres hijo, no enemigo. Por tanto, ya sobre nosotros, ya se dictó el juicio. ¿Cuál va a ser? Vida eterna. En el momento de la salvación, esa es la promesa que tú y yo podemos creer y confiar en ella, porque Dios es fiel. El hecho de que Jesús sea el juez asegura que el juicio será justo. Qué bueno que no va a ser por ningún hombre de este mundo, sino que Jesús mismo, el Rey justo, va a efectuar ese juicio. Y ese juicio va a ser justo, basado en la verdad divina. Su juicio determinará el destino eterno de cada ser humano. No podemos tomar en poco a Jesús. No nos conviene. De Él depende todo. Depende de Él el aire que respiramos, pero también depende nuestra salvación eterna. Hermanos, la mayoría de las sectas religiosas en el mundo, el ataque más feroz es contra Jesús. De hecho, usted dice, yo creo en Dios, y usted no va a tener ningún problema, porque todo el mundo va a decir, yo también creo en Dios. Ahora, cuando tú hablas de Jesús, cuando metes a Jesús en la ecuación de tu fe, entonces está diciendo que Dios es el que tú crees. Y cuando pones a Jesús, ese es el Dios que causa conflicto en la humanidad, porque Él es el único verdadero y todos los demás son ídolos.
Y el ídolo va a querer defender una posición que no tiene. Y va a querer atacar porque no hay otra cosa que pueda hacer. Contra Dios no puede, su ataque es contra nosotros. Pero estamos seguros en Cristo si confiamos en Él. Hace unos domingos atrás hablamos de un oficial romano, un oficial del rey, que vino a Jesús porque su hijo estaba enfermo, ¿cierto? Él vino a Jesús porque su hijo estaba enfermo. Y Jesús le dijo, vete, ve para tu casa porque tu hijo va a ser sano. Y aquel hombre se fue. Y efectivamente Jesús lo había sanado justo en el momento que había dicho, go, ve. Ahora en Mateo hay otra historia muy parecida. Y en este caso es la de un centurión romano. Pero lo interesante de esta historia es que no fue Jesús quien le dijo, vete. Este centurión vino no por causa de un hijo, sino por causa de un criado que estaba enfermo. Y lo interesante de esta historia es que este centurión romano es quien le dice a Jesús, tú tienes autoridad para sanar. No hace falta que vayas a mi casa porque yo no soy digno de recibirte en mi casa. ¡Wow! Cuando Jesús escuchó eso, Jesús se asombró de la fe de aquel hombre. Porque al otro, Jesús fue quien le dijo, vete, tu hijo va a ser sano. Este centurión fue quien le dice a Jesús, no hace falta que vayas a mi casa. Tú tienes poder, tú tienes autoridad. Y le dijo, es más, yo soy un hombre bajo autoridad y cuando le digo a un oficial a esto, él lo hace. Así como tú eres un hombre bajo autoridad y tienes poder sobre esto y esto. En este caso, sobre la salud. Hermanos, yo me quedé pensando cuando él asumió que Jesús era un hombre bajo autoridad. Pues, tanto tú como yo somos hombres bajo autoridad. Y porque estamos bajo autoridad, tenemos autoridad sobre otras cosas. Y me dejó pensando eso, pero ¿cómo Jesús? Bueno, claro, Jesús estaba bajo la autoridad del Padre en su misión. Y esa posición de Jesús en su misión le daba autoridad sobre los demonios, sobre enfermedades, sobre todas las cosas, milagros que Jesús efectuó. Este centurión romano estaba bajo la autoridad del César. Y esa posición bajo la autoridad de César le daba a él autoridad sobre otros soldados. Así que cuando él decía, haz esto, los soldados lo hacían. Porque él tenía la autoridad que le había dado el César para hacer lo que él decía que debía hacer. ¡Wow! Ese hombre entendía qué significa autoridad. Tú tienes autoridad porque en tu misión estás sometido al Padre. Aunque Jesús y el Padre son igual en poder, en su misión estaba sometido. Así como Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte, tiene poder para juzgar y tiene poder sobre enfermedades, sobre circunstancias, cualquiera que sea en nuestras vidas. Nosotros también podemos tener ese poder cuando estamos bajo la autoridad de Cristo. Entendamos esto. Esa autoridad nos es transferida a nosotros cuando estamos en su misión. Esa autoridad sobre enfermedades, autoridad sobre demonios, autoridad sobre principados que se levanten en contra del propósito divino. Usted y yo tenemos esa autoridad cuando estamos bajo la autoridad del Todopoderoso. Entienda esto. No se trata de que yo reprendo en el nombre de Jesús, te reprendo y hable alto y grite como si eso me fuera a dar autoridad. Su autoridad no está en cuán alto usted hable. Su autoridad no está en cuán bien usted se exprese. Su autoridad no está en cuánto usted ore.
Su autoridad está en el sometimiento a Dios. El centurión entendía eso. Y yo espero que nosotros podamos entender eso. Porque hoy hemos hablado de la autoridad de Jesús. Pero Jesús no nos ha dejado a nosotros aquí huérfanos. Él nos ha dejado también con autoridad. Él nos ha dado a nosotros de su poder para hacer su obra. Hay muchos que se van a levantar contra la iglesia. Hay muchos que se van a levantar contra tu fe. Hay muchos que se van a levantar, pero tú tienes autoridad en el nombre de Jesús cuando estás haciendo su propósito. Tú no eres un simple creyente, tú eres un hijo de Dios. ¿Y quién se atreve a levantarle la mano al hijo del rey? Tú eres eso, tú eres una hija, tú eres un príncipe, una princesa de Dios. Y entendamos eso. Hombres, ¿sabe de dónde viene tu autoridad? Hombres en su casa. No de ser el hombre, de ahí no viene la autoridad. La autoridad no viene de su sexo, la autoridad viene de su sometimiento a Cristo. Cuanto más te sometas a Cristo, más tu esposa y tus hijos te van a seguir. Más van a entender la autoridad. El día que yo me salga de la autoridad de Cristo para guiar esta iglesia, ese va a ser mi último día como pastor aquí. Cuando yo me deslice de esa autoridad, yo pierdo toda la autoridad para guiar espiritualmente a esta grey. Nuestra autoridad está en someternos a la autoridad de Cristo. Hermanos, Romanos 8, 33 al 34, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que tiene autoridad es aquel que hizo la obra, y su nombre es Jesús. Dios quiera que cada uno de nosotros estemos en el lugar correcto. Dios quiera que cada uno de nosotros hayamos escogido el camino correcto de la salvación en Cristo. Por tanto, invito a cada uno de ustedes a meditar, así como la fe de este centurión y esa confianza en la autoridad de Jesús. Nosotros como cristianos vivamos con la misma confianza de que aunque Jesús no está físicamente aquí, Él está y tiene autoridad sobre cualquiera de nuestras circunstancias. Él tiene poder con solo decir una palabra de bendición. Él tiene poder para sanar enfermos, para proveer para tus necesidades, proveer trabajo. Esa oración que estás teniendo por tu hija, tu hijo, esa oración que estás teniendo, Él tiene poder para hacerla, para llevarlo a cabo. Y Él quiere bendecirnos hoy. Que esta fe nos impulse, hermanos, a vivir bajo la autoridad de Jesús, obedeciendo su palabra y confiando en su poder para guiarnos. Que el Señor nos permita ser un reflejo de esa autoridad. En el nombre de Cristo.